Bienvenidos a Charlas desde el Laboratorio, una mirada desde la psicología científica. Bueno, bienvenidos a nuestro 30º programa de Charlas desde el Laboratorio. Mi nombre es Jairo Rosso, coordinador del Laboratorio Iván Pavlov de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Y nos encontramos hoy con nuestros invitados, los psicólogos y jóvenes investigadores Laura Bayona Pérez y Andrés Cortés Valencia, con quienes hablaremos de su interesante proyecto de investigación sobre la psicóloga Rosalind Reiner y el experimento del pequeño Albert. Buenas tardes para todos. En el siguiente trabajo de investigación se presenta un caso particularmente especial e importante para la historia de la psicología, desarrollado por el fundador del conductismo John Watson y su colega Rosalind Reiner. Este caso singular es conocido como el experimento del pequeño Albert. Este experimento fue llevado a cabo en el año de 1920, donde Watson y Reiner tratan de aplicar los principios teóricos del condicionamiento a un caso aplicado en un infante al crear una fobia y esperaban posteriormente tratar de revertir los efectos de tal condicionamiento. El fin de la presente investigación es desglosar de manera clara y exacta los sucesos procedentes que dieron paso al experimento, conocer además la vida de los personajes envueltos en el caso, especialmente de Rosalind Reiner y su familia, para finalizar con los aportes que dejó el experimento a la ciencia y a la vida de los autores. Para iniciar vamos a empezar por contextualizar, recordar un poco en qué consistió este experimento del pequeño Albert, ¿no? Primero que todo, la publicación de los resultados de este experimento está de aniversario, está cumpliendo 100 años. La publicación que hicieron Watson y Reiner sobre el experimento del pequeño Albert. Y ese experimento más o menos se desarrolló a finales de 1919 y principios de 1920. Y quería Watson esencialmente poder comprobar cómo aplicar el condicionamiento a un proceso de miedo, digamos, de creación de un miedo. Y para eso utiliza al pequeño Albert y le genera un miedo a las raticas que inicialmente el niño no tenía. Entonces, para iniciar ese proceso, pues hace una asociación entre algo que se asustaba al niño, que eran los ruidos fuertes. Entonces, un golpe de martillo a un metal detrás del niño fuertemente, justo cuando se mostraba la ratica al pequeño Albert, que inicialmente no le tenía ningún miedo. Y esta asociación, este condicionamiento, estímulo condicionado e incondicionado, genera al final que Albert se sienta molesto y miedoso ante la ratica, y Watson y su auxiliar Rosalind Reiner generalizan o observan cómo puede generalizarse ese miedo a otros elementos como un abrigo de piel, como un conejo, un perro, etc. Y cómo se sostiene ese miedo en el tiempo. La fase final de ese experimento pretendía descondicionar ese miedo en Albert, pero desafortunadamente el experimento no termina, no se lleva hasta su última fase. Ya nos contarán nuestros invitados un poco por qué. Y ese experimento seminal, original de 1920, pues fue muy importante para poder comprobar los principios del condicionamiento en una situación aplicada. Y también para inspirar posteriormente, en los años 50 del siglo XX, el desarrollo de las terapias conductuales para no solo enfrentar la fobia, sino otros problemas psicológicos, ¿no? Entonces, digamos que ese sería el contexto donde surge la relación de Watson y Reiner y el pequeño Albert. Bueno, pero empecemos primero que todo por agradecer a nuestros invitados que se encuentran hoy aquí. Laura, bienvenida. Andrés Cortés, bienvenido. Gracias, profe. No, gracias, profe. Muchas gracias. Mucho gusto. Empecemos por contar quién es Rosalind Reiner. Bueno, pues Rosalind Reiner
crece en una familia pues bien establecida en ese momento, es decir, era una familia rica, como distinguida, pues en Estados Unidos, debido a que pues el padre de Reiner eh, tiene una fortuna en todo de los ferrocarriles, minería y construcción pues naval. Pues esto es muy importante, la posición de la familia de Reiner, debido a que pues más adelante lo retomaremos más, pero esto permite, esto y que la familia era contribuyente de Johns Hopkins, perdón, permite que Reiner haga sus estudios de doctorado en esta universidad. No es muy claro si es de doctorado o es un pregrado de psicología, pero los distintos artículos mencionan que ella ya se había graduado, por eso pues, se menciona que es un doctorado. Ella se había graduado en 1919 de una licenciatura. Bueno, pues también, como pues decía, ella hace su doctorado pues en 1920, año en el cual se suscribe como asistente de investigación con John B. Watson. Bueno, aquí hay que hacer un paréntesis pequeño pues a lo que tú nos mencionabas, y era que Watson en ese momento estaba realizando investigaciones con niños. O sea, antes del pequeño Albert hubo una investigación con 500 niños. Esta tenía como objetivo pues comprender todo este ámbito emocional y cómo este ámbito se podía vincular con actividades instintivas del niño. Tras esta investigación, ven la necesidad de, pues, lo que tú nos mencionabas, de ver exactamente en qué momento, cómo se podía condicionar un estímulo neutro, que vendría siendo la rata, a una reacción emocional fundamental. Esta reacción emocional fundamental, pues cabe recalcar que eran rabia, miedo y amor. En este caso sería el miedo. También pues cabe mencionar que este estudio de 500 niños está publicado, sin embargo se publica en 1921, o sea, un año después de la publicación del pequeño Albert, debido a que el pequeño Albert se vincula con una empresa de cine, que es una película ya bastante reconocida en el ámbito académico, que se llama precisamente así, Pequeño Albert, lo que hace que los como que presionen para que lancen los resultados un poco más rápido que el que ya venían haciendo, que vendría siendo el de 500 niños, un estudio de 500 niños. O sea, que presionen, digámoslo así, para que lo que es lo del pequeño Albert salga antes por esta empresa de cine, digámoslo así. Exacto. Eso no influye en los resultados, cabe decirlo, sino en la publicación. O sea, ellos ya tenían resultados, ya estaban en ese análisis, sin embargo, pues, se vieron presionados. Vale. Bueno, en 1900... sí, y bueno, y ya explicaremos un poco más de qué, porque esto también tiene que ver con muchas distorsiones del estudio en sí, pero ya lo hablaremos. También en 1921 Rosalie y Watson se casan, Rosalie siendo su segunda esposa. Esto es importante debido a que esto causó una gran ola de rumores y escándalos. También hace que Watson lo retiren de la universidad, le quiten distintas conmemoraciones, distintos reconocimientos que se le habían hecho. Rosalie también ya no se suscribe pues a la universidad. Sin embargo, pues a pesar de todos estos escándalos en los que pues, ellos estuvieron involucrados, en ese mismo año lanzan un libro que se llama Cuidado psicológico del infante y el niño. Este está publicado en inglés porque nadie lo ha hecho la traducción. Sin embargo, este libro, a pesar de todos los rumores, provoca aún más escándalo, o sea, porque ellos hacen unos postulados muy controversiales de cómo crían ellos mismos sus hijos y de cómo ellos dicen que se debe criar. Sin embargo, pues a pesar de esto, ese libro se vuelve un referente, a pesar de las críticas y de todo lo que se dijo, es un referente pues para tratar el tema de crianza en esa época,
y pues también da unos postulados que se retoman en este momento en la actualidad. Ya Ahí, finalmente, ay, perdón. disculpa, te interrumpo un segundito, pero es que ahí es importante anotar que mucha gente o reconoce a Rosalie Reiner como la amante de Watson, ¿cierto? La causante de la ruptura de su primer matrimonio con Mary Dickens, pero no se ha hecho explícito ni conocido que es su segunda esposa. Finalmente, después de todo este escándalo, Watson se casa con Rosalind, tienen hijos y vive con ella hasta que ella muere, ¿no? Entonces es importante que se tenga claro, que salga, digamos, un poco de ese catálogo de la amante, pues porque finalmente es su segunda esposa. Muy bien, sigue. Exacto, y fueron 2 hijos, quería mencionar. Ajá. Y uno de ellos fue reconocido, un reconocido psicoanalista, de hecho. Y pues ya finalmente ella muere, pues lastimosamente años después, en 1935, por disentería, tras comer pues una fruta contaminada, pero si bien es cierto, siempre estuvo como involucrada en muchos escándalos, como pues se retomó. No te entendí lo último. ¿En qué? ¿Muchos escándalos, dices? Sí, en muchos escándalos. O sea, se casa con... Sentido. Perdón. Sí, sale el experimento del pequeño Albert, se da como una controversia en el mundo académico, se casa con Watson, más controversia, saca el libro, controversia, entonces ella siempre estuvo como en Digamos muchos que siempre escándalos. estuvo en el ojo del huracán de las críticas y tanto en el mundo académico como social, ¿no? Hay que tener en cuenta que en esa época el escándalo digamos, de Watson estar casado y tener un amante, socialmente era algo muy, 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 muy difícil de sobrellevar. Tanto fue el escándalo, como tú decías, que a él prácticamente lo echan de la universidad y lo vetan en las universidades en un momento en que él estaba, digamos, en el cúmulo de su carrera académica. Entonces, prácticamente, a partir de su relación con Rosalie, pero él sigue con ellas y cambia su forma de vida porque ya deja de ser un académico y un investigador y se vuelve un psicólogo aplicado a la publicidad y sí, básicamente al desarrollo de la publicidad y se vuelve no un empleado, sino se vuelve un empleador, crea su propia firma para hacer ese tipo de asesorías publicitarias y ese tipo de cosas. Entonces es fuerte en el sentido de que esa relación con Rosalie Reiner tumba toda su vida académica y de investigador y le obliga, digamos, a reconstruir su vida futura, ¿no? Y pues eso afectó mucho y a eso entiendo cuando tú dices lo de los escándalos, ¿no? Porque sí era estar en el ojo del huracán por ese tipo de situación. Bueno, continúa. O ya cerramos ahí esa parte. Pues quería acotar que, pues, sí, a pesar de que Watson como que se aleja de ese mundo académico, pareciese que él igual quería seguir con esta teoría conductual porque él, ya más adelante la retomamos también, pero él cría a sus hijos bajo sus propios postulados conductistas. Y por así decirlo, él crea como un ambiente de laboratorio en su propia casa, pues junto a Reiner, claramente, pero crea reglas claras, donde él dice que no se debe besar a los niños. Por eso te decía que en este libro como que también fue muchos escándalos porque decían como uno no le va a demostrar el amor al niño. Pero bueno, esto es de otra discusión, pero igual como que él sí quería como seguir en ese ámbito de laboratorio. Pues esa fue la forma, creo yo, a mi interpretación de los distintos textos de Watson, que fue el mayor acercamiento que tuvo a esta parte. O sea, es como seguir sus investigaciones, pero en casa. Exacto. Digámoslo de nuevo. Y hay una cosa clave, es que Watson era muy provocador. O sea, Watson tenía en sus escritos y en sus intervenciones en la radio y en los medios de comunicación siempre fue muy polémico y muy provocador con sus apreciaciones.
Entonces, y en todo lo que era la crianza era como muy espartano. Tenía unos principios muy espartanos de crianza que no expresaban mucho el afecto, sino más las reglas y las contingencias claras. Pero bueno, Exacto. ya de pronto hablamos un poquito más adelante. Dale. Bueno, ¿por qué al hablar del experimento? Todo esto ha empezado por el experimento de Albert, ¿cierto? Pero ¿por qué al hablar del experimento de Albert es importante el rol, el papel de Rosalie Ryan? Bueno, digamos que, bueno, como mencionaba Laura ahora, hace un momento, esa investigación que Watson estaba haciendo con esos 500 niños, como que dio pie a ese experimento del pequeño Albert. Pues claro, pues fue como el momento preciso y la necesidad indicada pues como para entrar a Rosalie ahí. Y digamos que, bueno, esta investigación ya de Albert surge más como por la necesidad de comprobar cómo un estímulo neutro puede provocar una emoción fundamental que fue una de esas tres que estudió, o estaba estudiando más bien Watson en ese momento, que también las mencionó Laura ahorita. Pero en este caso él seleccionó el miedo. Entonces, bueno, ella pues en ese proceso de esa investigación empezaron a buscar a Albert como sujeto de experimentación. Y pues bueno, ya desarrollaron este experimento que es como el más famoso del conductismo. Bueno, porque es importante mencionarla, pues ya después en 1920 cuando se publica pues como tal los resultados del experimento, sale Rosalie Reiner como coautora. Entonces, el experimento pues fue muy controversial y a través del tiempo sí ha estado muy envuelto en críticas y como decía Laura, en distorsiones. Ha habido muchas distorsiones en cuanto a la descripción como tal del experimento, que casi nunca se retoma como esos resultados que publicaron Watson y Reiner, sino que simplemente se cae como en replicar y replicar siempre unos replican la información que dicen otros y entonces van haciendo como fuentes secundarias, terciarias, así, que ya simplemente se vuelve como, digámoslo así, como en un chisme, en ocasiones. El efecto teléfono roto, ¿no? Exactamente, eso Entonces, mismo, sí, señor. Básicamente nadie se basa en los datos originales, sino en lo que dicen los otros que dijeron, y ahí se desvirtúa la información. Bueno, sí, continúa. Exacto, profe. Y digamos todo eso cargado pues con esa controversia del que esta pareja fuera la que desarrollara el experimento, pues claramente ahí pues en su momento me imagino yo que, o pues supongo que también como que predispondría a estos creadores de estas distorsiones o a que la gente se predispusiera mucho por la pareja y por todo lo que su historia conllevó, posiblemente. Bueno, sin embargo, pues para si cabe la cuña acá, profe, pues sin embargo nosotros publicamos hace poco un póster como donde desarrollamos un poco más y profundizamos esa descripción del experimento como tal, como lo publicaron los autores originales, además de ya pues un resumen de estas distorsiones, de las reinterpretaciones y un poco de esa crítica ética que se le ha hecho. Y sí, como verlo desde una manera más crítica, no solamente como desde la carga, como ya que el rechazo de pronto de estas prejuicios que tienen de pronto algunos autores contra esta pareja. Este póster lo publicamos en el congreso de este año de salud mental, de la Asociación Argentina de Salud Mental. Entonces, pues también ya está publicado en ResearchGate y si gustan de pronto quienes nos escuchan consultarlo. Claro que sí, es una buena propaganda para que la gente pueda ver de una forma muy sintética y resumida todo esto que nos están contando. Muy bien. Sí, exacto, profe. Pero bueno, entonces ya como respondiendo ahora sí un poco la pregunta de por qué es importante mencionar a Rosalie, pues evidentemente además de que fue su coautora, toda la historia que tuvieran con Watson.
Pues claramente ella no tuvo como de pronto ese papel tan auxiliar que se le menciona, o como se la tiene a ella en ese papel tan como de ayudante. Secundario. Exacto. No es tan así, sino es más como que ella sí fue partícipe, además de que este libro, el que mencionó Laura también, el de cuidado psicológico del infante y el niño, pues ella también fue coautora de ese libro. Ujú. Más adelante seguirían publicando como retroalimentando como a la comunidad sobre esos postulados que tenían allí y cómo los iban desarrollando pues en este caso en su hogar, con sus dos hijos. Ujú. Y Bueno, sí, eso que dices es muy importante porque siempre se dice en el experimento, la auxiliar de Watson realmente no es la auxiliar, es la coautora de la investigación y de la publicación sobre los resultados de la misma, ¿no? exactamente, sí. Sí, Ujú. señor. Muy bien, bueno. ¿Qué implicaciones tuvo para Rosalie ser la esposa de Watson? Bastantes. Como pues ya lo mencionábamos, fue una ola de rumores, el escándalo, o sea, tras ese escándalo que ya mencionamos, distintos autores, como que, como lo decía Andrés, la retomaban, era como la esposa o la señora Watson, o sea, no Rosalie Rayner, sino la señora Watson. Incluso pues fue objeto de degradaciones como que le llamaran conejillo de indias de Watson en ese momento, claramente. También se le decía la mujer detrás del gran hombre, claro, como Watson tenía ahí su posición académica, ya sea a pesar de todos los escándalos, pero igual tenía una posición académica reconocida, se retomaba así a Rosalie. Además, eh, se le decía, pues claro, cuando ya tuvo los hijos, se le decía esposa y madre conductista perfecta. La más firme o la que más siguió, la más discípula de John B. Watson. Es decir, que Rosalie cambia de esa estudiante de doctorado del John Hopkins, que es una gran universidad reconocida en ese momento, y pues ahora cambia eso a solo la señora de Watson. Ya no es una científica, ya no es una investigadora, sino solo la señora de Watson. Ujú. Ok, claro, ahí tenemos todo un peso de la sociedad y del machismo, digamos, de la época, ¿no? Que influye en esa percepción y cambiar también su apellido a Watson, como esposa de Watson, entonces también la invisibiliza un poco, ¿no? Bueno, y siguiendo esa línea, ¿qué percepciones tenía Watson sobre la mujer? Aquí también hay polémica, según entiendo. Sí, profe, pues como usted lo mencionaba, Watson era como un poquito, ¿cómo decirlo? A veces era un poco como muy incendiario con sus, Sí. pues sin quererlo. Incendio, o pues quién sabe, sin quererlo me refiero, pues porque era el contexto donde él evidentemente se desarrolló, su familia era muy religiosa, eran muy de esa como cultura de Estados Unidos que es muy cristiana y protestante. Ujú. Entonces, claro, evidentemente pues todo eso podría como alimentar esos prejuicios, el contexto. Entonces, en un ejemplo de lo que él de pronto percibía pues hacia las mujeres, decía que no, o bueno, no reconocía el potencial o las contribuciones en la academia. Bueno, esto lo dice James en una entrevista. James es uno de sus hijos. Más adelante él en una entrevista menciona esto. Entonces esto se los decimos como un poco con sus fuentes. Ujú, sí, sí, sí. También explicó que las mujeres nunca fueron entrenadas en habilidades que crean éxito en carreras altamente competitivas. Esto también lo dijo él en una serie de ensayos. Esta como información también la referenciamos
en un artículo de Harris en 2014. Entonces, bueno, allí él me menciona precisamente eso, que pues o sea, afirmaciones como estas, uno como a simple vista, si las ve muy así, diría uno, pues realmente él está diciendo algo cierto, en el sentido de que precisamente ese contexto machista pues no permitía que a las mujeres se les entrenaran estas carreras, y más como esto relacionado con prejuicios como acerca de su inferioridad mental o muchos determinismos biológicos que se daban en esa época y que como que la relegaban un poco más hacia otros roles, no tanto hacia los relacionados con la academia, por ejemplo. Situaciones así, él llegó a mencionar acerca de las mujeres, pues más en esa época, en ese contexto que estaba pronto un poco más la cuestión como el feminismo estaba un poco como naciendo, pues estaban ya como los resaquitos. Sí. Precisamente pues por eso era tan incendiarias estas como declaraciones. Obviamente estaba como esta contraparte ya de un poco de esa liberación femenina como reaccionando a eso, esas declaraciones. Sí. Bueno, fíjate, entonces Watson era un hombre de su época y reproducía el machismo de su época, al parecer, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, eso interesante también. ¿Y qué opinión, digamos, tenía Rosalie de estas creencias y de estas formas de ver de Watson la vida y las situaciones? Pues precisamente, como lo menciona Andrés, bueno, sí, citando al hijo de Watson, Sí. como que él no reconocía a las mujeres, o sea, ese rol académico. Él también menciona, o bueno, Rosalie menciona, que él veía una naturaleza biológica con la mujer, ¿sí me entiendes? O sea, que tenían un rol doméstico, que tenían unas responsabilidades más de cuidadora desde lo biológico, lo cual ella responde que no, que eso no es así, a pesar de que pues, obviamente Watson decía que sí. Esta respuesta se da en una aparición completamente independiente de Rosalie Rein, lo cual marcó a Rosalie, creo que fundamentalmente. Esta publicación se llama Soy la madre de los hijos de un conductista. Se hace en Magazine Parents. En esta publicación... ¿Qué año? Ese año. Sí, Andrés me puede... Bueno, ahorita ayudar. lo resolvemos. Es interesante mirar en qué año se publica eso. Muy bien, sigue, que ahorita lo miramos. Lo mencionamos. Pues en esta publicación ella menciona muchas opiniones de las cuales no estaba de acuerdo con Watson, o sea, como que se desligaba completamente de Watson. O sea, fue contundente esa publicación de Independiente. Pues ella menciona que en ese momento, en esos años, el matrimonio tradicional era como tener esa vocación. Era una vocación de esposa y madre, esa era la vocación de la mujer. Sin embargo, ella dice que eso simplemente genera una insatisfacción general en las mujeres de esa época, lo que hace que pues ella recomienda vocaciones más profesionales, o bueno, ella ve que toman una vocación más profesional. Sin embargo, como pues ya lo estamos mencionando, esos hombres de ese momento, ellos no aceptaban ese rol profesional, sino querían ver a la mujer todavía como esposa y madre. Es decir, ella debía mantener la comida lista cuando él estuviera, ella debía ocuparse de los niños, ellas debían hacer como todo en su casa a pesar de su profesión, lo que hacía que las mujeres realmente se vieran como muy presionadas de tiempo. O sea, como que tenían que hacer muchas cosas, lo cual ella decía pues que no debería ser así, porque eso es una insatisfacción en sí. Además, pues decía que estas mujeres insatisfechas debían ya no tomarse esa maternidad tan en serio. O sea, para la época esto era bastante
controversial porque pues imagínate que les digan no se tomen su maternidad tan en serio, no se lo tomen 24/7, sino que más bien ella pues, propuso que hubieran instituciones sociales donde los niños se criaran colectivamente para que como que la maternidad no interfiriera en la carrera en la vida social de las mujeres, porque la mujer no era solo su casa con su esposo, también debía tener amigos y una vida social. Porque pues la maternidad, como vuelvo a decir, era en sí misma aburrida, ella decía. Es decir, que ella dice que se haga una crianza colectiva y que se deje también las responsabilidades domésticas en manos de otras personas. Esa crianza colectiva la retomamos tanto porque esto es un postulado feminista pues, de ahora, y es como que los niños también pueden criarse con otras personas, mientras que la madre o pues mientras que la familia también da fuerza a su carrera, por así decirlo. Pues ese momento fue completamente revolucionario que ella lo dijera, y más siendo la esposa de Watson, insisto. Y por eso es importante la fecha. A ver, eso les iba a decir. Este artículo lo publican en 1930. En 1930, correcto. Es que cuando hablas todo esto, yo retomo la imagen de 1940, 1950 en Estados Unidos, toda la publicidad que se manejaba en la televisión, en la radio y todo esto, y era muy insistente esa publicidad en el rol que debía tener la mujer y el rol que debía tener el hombre. Y el rol de la mujer era cuidar al hombre, cuidar a los hijos, cuidar la casa, estar pendiente de todos los electrodomésticos, porque además los 50 es el boom de todos los electrodomésticos. Entonces hacer feliz a la mujer era comprarle los electrodomésticos para que tuviera bien la casa, y el hombre era el que trabajaba, el que producía, el que traía el dinero, el que estaba todo el día afuera y llegaba por la noche a que lo atendiera la mujer, ¿no? Y esa imagen es muy de 1950 en muchas estrategias publicitarias de Estados Unidos. Pero esto lo está diciendo Rosalie 20 años antes. Imagínense lo incendiario que es decir todo esto 20 años antes, cuando aún es más recalcitrante ese machismo, ¿no? Entonces es pionera, digamos, en esto Rosalie. Y creo que eso no se suele saber, no se suele hablar de Rosalie en el contexto de la psicología y de la historia de la psicología. Y esto es muy importante rescatarlo. Muy bien, perfecto. Bueno, ¿algo más iba a decirlo? Bueno, también que pues hasta en 1900 hasta ahora se estaba dando sufragio, ¿no? Eso cabe resaltarlo porque pues son tintes, ¿sí me entiendes? Son tintes que de pronto influyeron en Rosalie. Otra cosa de la que dijo Rosalie es que a pesar de todo, y ya lo retomaremos después, pero la crianza que ellos le dieron a sus dos hijos, Watson y Rainer, ella menciona que precisamente iba encaminada en esto, en quitar todos los prejuicios y temores que los padres como que pueden llegar a infundir en sus hijos. Y precisamente por eso ella decía que debía liberarse todos esos roles, o sea, va de la mano con lo que acabamos de hablar, para que los niños ya no tengan como que cargar con lo de los padres. Esto también va ligado a toda la influencia del psicoanálisis en ese momento, y sí hay que decirlo, y a pesar de todo Watson y Rainer sí lo mencionaban como esto no es tan así, el psicoanálisis, hablando de postulados de psicoanálisis, y pues este era uno de ellos. Además que, como tú dices, que Rosalie como que no se le conoce tanto de estos postulados, también hay que decir que también esto es como un rumor que pues apareció en varios de nuestros artículos revisados, y es que Rosalie hace que Watson sea uno de los sujetos, o sea, como un ayudante, sí lo manejo como un ayudante en su investigación doctoral. Sin embargo, pues esta es inédita. Sin embargo, pues esto es súper importante porque ya no es John B. Watson llamando a Rosalie, sino Rosalie diciéndole, yo quiero que sea mi ayudante,
mi auxiliar, mi sujeto en la investigación. Ok. Se veía la fuerza de Rosalie en ese momento. O sea, lo que estás diciendo es que en la tesis doctoral o de especialización de Rosalie, Watson es el auxiliar de ella. Eso es lo que quieres decir, ¿cierto? Exacto. Ujú. ¿Y esa tesis se publicó? ¿Tienen conocimiento de si se publicó ese trabajo? No, es inédita. ¿Es Me inédita? ¿Y imagino se que sabe por de todo qué fue? lo que... No, realmente ¿No? solo... Es que tú sabes que poco hablaron de Rosalie Reiner y si Sí. tú ves, pues, eso puede ser otra de las cosas. Los primeros que la acogieron, por así decirlo, fue el portal de Feminist Voices. Ellos son los pocos que han hecho, o bueno, retomado como toda esa biografía de Reiner. Sin embargo, es muy selecta la información que se tiene. Ok. Y otra cosa iba a preguntar, ¿los hijos de Watson y Reiner eran dos varones o era una pareja? Eran dos varones. Eran dos varones. No, Sí, sí, sí. interesante porque pues, digamos, cuando tú dices que Rosalie estaba en ese proceso de educación de sus hijos, rompiendo esos moldes, etcétera, etcétera, pues mira, estaba haciéndolo con sus dos hijos varones precisamente. Entonces, bien, muy interesante todo esto. Bueno, yo creo que aquí estamos descubriendo y dando a conocer a muchas de nuestros oyentes cosas que no conocían y que no se habían planteado. Bueno, sigamos. Que pues, Rosalie Reiner también era conductista. ¿Qué opinión tenía ella de la naciente teoría conductista? ¿Qué pudieron averiguar al respecto? Bueno, pues evidentemente ella pues al ser coautora del experimento del pequeño Albert, pues desarrolló más adelante los postulados que salieron de esa investigación. Sin embargo, después menciona que no compartía por completo todos estos postulados, estas reglas tan rígidas de pronto que implantaba como Watson en esa manera de crianza. Digamos, menciona como ella, pues cuando ya después tiene la oportunidad de hablar más desde la perspectiva de ella, más autónomamente, sin necesidad de estar ahí como hablando desde la voz de ella y Watson, perdón, sino solamente ella, ya menciona que con perspectivas muy alejadas de los principios budistas. De hecho, pues... ¿Puedes repetir un poco lo último que se entrecortó? Disculpa. Perdón, que ella después, cuando pudo de pronto tener una voz más propia y autónoma, de pronto no tan en compañía de Watson o como pareja, puedo mencionar como ideas y perspectivas un poco alejadas de esos principios conductistas. Entonces, de pronto de esas perspectivas que ella tenía, pues, por eso mismo tenía ese inconformismo al practicar esos postulados en su hogar. Digamos también, ella llegó a mencionar que muchos, tengo aquí la cita, dice: muchos resentimientos personales han surgido dentro de mí con respecto al conductismo estricto que practica en nuestro hogar. Precisamente eso ella lo menciona en ese artículo que mencionábamos. Sí. Soy la madre de los hijos de un conductista, que ese título también es como muy diciente, de hecho. Uh-huh. Y bueno, dice también... Dice que ella descubrió que no podía contener como ese afecto que sentía por los niños por completo, no lo pudo como contener. Evidentemente ella, no sé, sentiría pues obviamente cariño por sus hijos, a pesar de que pues en sus principios y como planteaban ellos la crianza infantil, pues está muy marcada la lejanía como afectiva o no la no expresión, ¿no? La no expresión emocional. Es como, exacto, como la visión que proponía Watson, ¿no? Que creía que debilitaba el proceso de crianza, expresar tanto las emociones hacia los niños. Exacto, sí, entonces ella decía que no, que se le hacía muy difícil seguir esas normas conductuales sin tener
conflictos. Digamos, aún así también mencionaba que sus hijos eran afortunados, de alguna manera, porque no tenían nociones preconcebidas y decía que era un poco, o sea, eran más adaptables. Entonces, como que ella sí veía que funcionaba, pero a la vez las reglas tan inflexibles, no, como que no tenía conflicto con eso. Ujú. Sí, Bueno, entonces bien. aún así promovía como el apego, pues ahí vemos eso. La expresión afectiva. Exacto. Sería muy interesante, ¿no? Poder acceder con la perspectiva de los años, pues poder acceder a ese libro original de la pareja Watson sobre la crianza, ¿no? y, y poder ver con cautela pues esas principios que ellos proponían para la crianza de los niños, ¿no? Sí, Y también sería bastante. interesante ver cuáles serían las otras opciones de crianza que se ofrecían en la época. Sí, claro. Sí, pues, aquí hago un paréntesis pequeño y Sí. pues en los artículos que pues encontramos, porque el libro sería demasiado interesante encontrarlo porque es muy difícil, o sea, tanto digital como físico es muy difícil. Eh, pero los artículos que hablaban de este libro mencionaban precisamente Watson pareciese, ¿no? Pareciese que quería ir en contra de todo lo que postulaba el psicoanálisis. Es decir, como que, bueno, no en contra, sino como que, ¿cómo decirlo? Como que quería evitar, sí, porque todo lo que Watson quería hacer era evitar apegos, porque decía que las demostraciones de cariño hacían Ujú. eso, promovía que el niño se volviera dependiente a la Ujú. madre. Además, que al formar esta dependencia, no formaba su propia personalidad y se volvía, era como, pues eso es para otra discusión, ¿no? Pero se volvía como un dependiente emocional. Sus aprendizajes de lo emocional se volvían en torno a la madre en esa dependencia, pero no el mismo como que salía al mundo a aprender realmente qué era pues, sus emociones fundamentales, cómo reaccionaba ante esas y cómo las ligaba con otras, que eso sería todo lo emocional. Esto es para otra discusión, pero Sí. precisamente él quería como evitar eso, como que dejaran de ser dependientes, porque de hecho, pues, un poco lo que dijo Andrés, el hijo mencionaba que el papá siempre, Watson, siempre era como evitar cualquier tipo de dependencia, o sea, si él veía que se estaban condicionando a algo como los niños, empiezan a manipular pues para conseguir lo que quiere. Él quería Sí. evitar todo esto. Ajá. Ya, solo quería hacer esa acotación. Es importante porque también a partir de, digamos, de todas las teorías que en ese momento eran muy fuertes del psicoanálisis, que sustentaban todos los procesos psicopatológicos a partir del proceso de relación con los padres, la madre o el padre, posiblemente toda la propuesta watsoniana vaya en el sentido, no, como tú decías, no tanto contrario al psicoanálisis, sino como para contrarrestar esos supuestos males que generaba los patrones de dependencia en la crianza entre padres e hijos, ¿no? Entonces se fue al otro extremo, al parecer, ¿no? La propuesta de no expresar esas emociones y de generar mucha autonomía y mucha independencia en los niños, y no verse afectado, digamos, por esa transmisión de cariño, que también puede ser un amor manipulador, ¿no? Obviamente. Tal vez pueda tener que ver con todo eso, ¿no? Porque Watson, de hecho, leyó a Freud durante su juventud. Se identificó en algún momento con la teoría freudiana, hasta que después, digamos, que cambió su percepción de ella. Pero puede ser también por toda esa
esa influencia y también por su historia personal, ¿no? Algunos autores nos cuentan que la relación que tuvo él con su padre fue muy difícil, ¿no? Un padre abandónico, el padre de John W. Watson, que no se preocupó por sus hijos y que los dejó, digamos, a su suerte, a la mamá y a los niños. Y Watson parece que se resintió mucho por eso, ¿no? Y puede también tener eso su efecto en el proceso, digamos, del desarrollo de esas pautas de crianza. Sería algo interesante para mirar. Sí, Para analizar. Igual. Perdón, no, solo iba a mencionar que incluso en esta entrevista que mencionábamos ahorita de James, Sí. uno pues da como la impresión, pues, o según lo que mencionaba James, da la impresión de que Watson era muy evitativo en cuanto a esa parte emocional. ¿Era muy Entonces, qué? Perdón. Muy evitativo, o sea, como Evitativo, que, sí. Entonces, digamos, no sé, está ahí muy marcado de pronto también esa parte. Sí. Es bastante interesante Watson como personaje. Sí. Ajá. Eso y también quería retomar precisamente esa entrevista del hijo, es que dio bastantes detalles y pues también como que acuerdo con su mamá Rosalie, que como que Watson daba unas reglas demasiado rígidas, Uh-huh. lo que generó, pues como dijo Andrés, como como que no estaban muy de acuerdo, y generó resentimiento, porque pues, como dijo Andrés, hasta Rosalie lo menciona, James también lo menciona, pues aquí es más como para resolver, pero James lo hace en el sentido de que él ve que influyó en la personalidad o en la fuerza emocional, por así decirlo, que tenía su hermano, se llamaba William. Uh-huh. Como pues ya lo mencionábamos antes, él era psicoanalista, sin embargo, él se suicida. Te debo la fecha del suicidio porque no la tengo muy clara. Y de hecho, James, o sea, el hermano, también tiene unos intentos de suicidio. Es decir, él dice ser tan rígido, James, ser tan rígidos realmente no generó esa fuerza emocional que Watson precisamente no la generó tanto, no se sentían lo suficientemente fuertes emocionalmente. Sin embargo, creo, o bueno, así por interpretación, esto repercutió mucho en esos resentimientos, tanto de Rosalie como de James, su hermano, ante el conductismo en sí. Rosalie, si bien ella no menciona como que no sirve, o bueno, no funciona, sino que el ser tan rígido, tan radical como la misma Ola lo dice, no servía en ese momento, no funcionaba así como lo decía. Y pues que lo dijera la esposa del gran conductista, retomando como ellos mismos lo decían, creo que es algo muy más en ese momento. Ajá, eficiente, sí, perfecto. Sí, es muy como tragicómico, ¿no? Porque siendo un poco crueles, porque digamos, eso que ellos mencionaban como que iba a facilitar mucho el que sus hijos fueran a ser adaptables, que les fuera a funcionar tanto como para liberarse de ciertos prejuicios y esa carga como emocional, pues resulta haciendo como un poco el efecto contrario. Uh-huh. Trágico. Sí, irónico y trágico, sí señor, tienes toda la razón. Y Watson también, recordemos que en el final de su vida se va a su finca con sus animales. Parece que se sentía más cómodo con los animales y con la relación que tenía con los diferentes animales de su finca, los caballos, los perros y todo esto, que de pronto con muchos de los humanos con los que tenía que relacionarse. Sí, y pues eso va de la mano también con la evitación que decía Andrés, ¿no? Porque el mismo hijo decía que siempre que
pues, después de la muerte de Rosalie, que se le mencionaba o pasaba algo emocional, él iba a un huerto que tenía en la casa. Pues después se va a su finca, pero sí, como que se ve esa conexión, ese vínculo, esa asociación que tenía Watson. Y de hecho, pues esto solo es como para que si algo lo busquen, cuando él hace como una biografía, muchos años después, en 1900, más o menos 36, 37, donde como que él retoma que él realmente no es un psicólogo, es un profesional de ciencias del comportamiento. De pronto, por eso es esa diferencia, como que él no solo quería analizar comportamientos, solo ahí como a analizar. Ok, muy bien. Bueno, y finalmente, ¿cuál sería ese rol en la historia de la psicología de Rosalie Reiner? Bueno, pues digamos que... perdón. Dale. Pues primero, pues para contestar esta pregunta tenemos que contextualizar un poco lo que hablábamos de que en ese momento qué pasaba con las mujeres y bueno, lo que pasa es que, como yo mencionaba precisamente, únicamente los estudiantes blancos y que tuvieran dinero podían realizar estos estudios de doctorados, bueno, distintos estudios universitarios. Sí. Ya mencioné el porqué, pues, Rosalie sí. Bueno, uno eso, lo siguiente es que, pues, en ese momento, en el siglo XIX, las instituciones estadounidenses, más que todo, estaban diseñadas para hombres. Es decir, que si la mujer ingresaba a la universidad, tuviera dinero o no tuviera, la tomaban era como si estuviera haciendo un hobby, como si no tengo nada más que hacer en la casa, entonces voy a estudiar un doctorado. Y así, porque, entonces, estudiando psicología no tiene nada que ver con su capacidad o su responsabilidad doméstica. Entonces, por eso las retomaban así. Además que, pues, si esas mujeres, bueno, en ese momento, esas mujeres lograban ingresar, sea por el dinero o por pues, los distintos filtros, como lo decía, lo tomaban como un hobby, pues, que no se les daba un diploma, no se les daba dichos reconocimientos, sino era como estás haciendo cualquier cosa, un curso, Sí. por así decirlo, a pesar de que pues ellas aprobaran o lo que requieran. Además que si ellas tomaban, bueno, ya tenían su diploma en su momento, porque pues eso fue en esa ola que decimos del feminismo, donde todo está cambiando. Si ya lo tenían, sus avances académicos no se retomaban realmente. O sea, eran como, no es importante, pues debido a este rol que tenían. Además que, bueno, una repercusión puede ser de esto de que no se tomaran en cuenta en este campo teórico o en este campo académico, las mujeres optaban por un campo más aplicado. Por lo mismo, porque si no se les retomaba en opciones científicas, pues ellas iban a estar igualmente en estos campos. Andrés sigue con Dale. No, sí, es decir, pues como mencionamos también, además de pues la cuestión de género, estaba la cuestión que facilitó que Rosalie accediera pues a este tipo de educación, que era la clase social a la que ella pertenecía. Digamos que siempre había como una, ¿cómo decirlo?, una prevalencia de estudiantes más como o pertenecientes a la clase media alta en las instituciones así de este tipo, en las instituciones universitarias. También en esa época
digamos que hubo muchas pioneras o muchas mujeres pioneras en psicología que, a pesar de que no eran de pronto abiertamente feministas o no se reconocían como tal, el que ellas pertenecieran a estos ámbitos académicos, como que sí en sí mismo derrumbaba muchos mitos. No, pues como también ya lo revisamos, se hablaba mucho de que eran inferiores a nivel mental, y ya pues hablando un poco más en cuestión de ese rol del género femenino de esa época, se les vinculaba más como con lo doméstico, lo emocional y lo maternal. También pues digamos esa parte que dice el profe de ese auge que tuvo la cuestión de los electrodomésticos en los 50. Yo no sé, como anécdota personal, yo recuerdo mucho que incluso en caricaturas de esa época, es decir, muy viejas que yo veía de niño, como, no sé, como Tom y Jerry o como en los Looney Tunes, se mostraba mucho esa parte. Siempre se mostraba mucho como a la mujer con la aspiradora, como con su bata, su delantal, Sí. y el hombre llegando muy tarde como con un portafolios, con un traje pues, de paño, súper cansado a comer y a dormir. Siempre se demostraba como más esa parte, ser algo muy, muy, muy cultural. Exactamente. Sí, digamos, aún así en psicología, o bueno, psicología era una de las ciencias que más presencia de mujeres tenían en 1917. Bueno, un autor que revisamos también que menciona esto es García, 2010, en un artículo que se llama El olvido de las mujeres pioneras en la historia de la psicología. Dice que era del 13% en esa época. En esa época había una presencia del 13% en los estudiantes de psicología, eran mujeres, el 13%. 13%. Sí, señor. Ajá. Bueno, aún así, pues digamos que siempre, por todo lo que ya he mencionado, se les invisibilizaba mucho, y pues Rosalie no fue la excepción. Siempre como que en pocos manuales de la historia de la psicología incluían nombres de mujeres entre sus páginas. Entonces casi siempre están como irreconocibles, ocultos bajo iniciales, o digamos como en este caso ayudantes de categoría inferior y con apellidos que digamos camuflan a la mujer, porque cuando había un matrimonio como en este caso, el apellido que quedaba era evidentemente el del hombre, pues entonces como que se invisibilizaba en sí mismo la presencia de la mujer, no tener su apellido. Claro. En investigaciones de este tipo. Entonces, digamos, actualmente o los últimos años han habido como más investigadoras que se han dedicado como a retomar el papel de estas mujeres pioneras en psicología. Entonces, pues, bueno, una de ellas ha venido ya a la universidad y todo, es de Brasil, una autora que se llama Ana Jacob. Entonces, digamos, ella pues se ha concentrado un poco más en este aspecto, pero en Brasil. Ha tenido más en cuenta como bueno, lo que determina esta cuestión del género en las investigadoras, pero en Brasil también ha pasado cosas muy similares. Y otra autora chilena, se me olvidó el nombre, es de apellido Winkler, pero ella también ha retomado como este aspecto en la psicología, que a las mujeres muchas veces se les ha invisibilizado. Digamos, es interesante, es que ella también, bueno, en un artículo que publica, que publica en 2010, se llama Subversiones de género, pioneras de la psicología chilena y estadounidense. Este artículo es interesante porque precisamente nos permite ver esa cuestión de ese contexto en Estados Unidos y en esa época. Allí menciona pues a 3 autoras, pero bueno, principalmente hay una que se llama Helen Thompson. Y ella también en su tesis doctoral critica la inferioridad femenina, ¿sí?
lo mencionaste, doctora. La tesis doctoral de ella se llama Normas psicológicas entre mujeres y hombres. Entonces allí como que ella critica todos esos determinismos biológicos y dice que no hay tanta diferencia entre sexos. Digamos, esas autoras en Estados Unidos precisamente se tuvieron que enfrentar mucho a esas creencias misóginas y esos determinismos que había en esa época. Y que aún persisten. Sí, Pero bueno, Sí, Laura, ¿qué ibas a precisamente, decir, Laura? precisamente esa es como toda la conclusión, o bueno, como un poco lo que queremos promover es que es algo utópico, pero que se reescriban esos libros de introductorios a la psicología, que es como ese primer contacto que uno de estudiante en algún momento tuvo, o como los aspirantes a psicología tienen y se encuentran con que falta la mitad de la historia, que es como eh, todos estos avances de mujeres en los distintos países, como ya nos mencionaba Andrés, Brasil, Chile, que pues ya ellos lo están haciendo, pero pues la idea es ir un poco más allá y es ¿quién no va a haber conductismo, no? Entonces era reescribir esto y bueno, los libros introductorios y también esas clases introductorias, decir como también hay esta parte de mujeres que pues pareciese que no dan grandes avances, ¿no? Como que uno espera, ay sí, que hizo muchas cosas, pero pues también hay que tener en cuenta que la época no las dejaba, o sea, como que todo el mundo les decía que no, por así decirlo, y ellas igual dentro pues, de sus propias luchas en ese momento intentaron hacer avances que son revolucionarios en su época y que de pronto si se hubieran retomado antes nos hubieran adelantado mucho más, quién sabe dónde estaríamos ahora, pero pues esa es un poco la reflexión, como reescribamos la historia pues de los distintos paradigmas, o sea, la historia de la psicología para que nos formemos con una visión un poco más amplia, porque esto de negar como esta historia de la mujer también repercute en otros ámbitos. Y pues hasta la misma Ana Jacob en su intervención en la universidad lo decía, ¿cuántas mujeres conocemos que hayan dado una teoría? También es como pensarnos y después salir de todo, mira, un montón de historias, ya llevamos un montón de historias, salir de esa historia y empezar a reconocer esta parte. Y más que en este momento, pues la mayoría son mujeres en psicología. Sí, eso es cierto. Y ese es el mérito del trabajo que están haciendo ustedes. Y la importancia de poder hacer tener este tipo de espacios como las charlas de laboratorio, porque no podremos de pronto reescribir esos libros, pero por lo menos podemos empezar a hablar de estos temas que se han invisibilizado, que no se conocen, que están ahí en pequeños círculos y poco más. Y de pronto este es un primer paso interesante para que se rescate el rol de Rosalie Reiner en la psicología, en el conductismo, en el nacimiento del conductismo. Y los felicito por eso, pues es un trabajo muy bonito y espero que sigan en el desarrollo de esas actividades porque es un aporte muy importante para reescribir la historia que se nos ha vendido de la psicología, ¿no? Una historia basada en los hombres que la construyeron y negando todas las influencias y los aportes que hicieron muchas mujeres en el desarrollo de la psicología. Muy bien, pues muchísimas gracias a los dos por su tiempo, por su participación y pues invitamos a nuestros oyentes a que nos sigan acompañando en próximos programas, charlas del laboratorio con nuevos temas interesantísimos y nuevos investigadores y psicólogos que vengan a contarnos qué es lo que están haciendo y por qué es tan importante. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Vale, profe, gracias. Esto fue Charlas desde el Laboratorio, una mirada desde la psicología científica.